¿Alguna vez han oído hablar acerca del oro de los tontos? Bueno, hace mucho tiempo me contaron una historia que ocurría en Estados Unidos, en esa época donde era la fiebre del oro. Encontraron un mineral muy parecido al oro y muchas personas murieron intentando extraer este oro. Pero lo curioso de esta historia es que muchas personas morían cargando grandes cantidades de este mineral y algunas personas encontraron sus cuerpos tirados y cuando miraban las bolsas de lo que ellos cargaban, no era el verdadero oro, era un mineral muy parecido, pero que no tenía el valor del oro. De ahí aparece esta historia y esto del oro de los tontos. En este video vamos a hablar un poco acerca de invertir nuestro esfuerzo en algo verdaderamente valioso. Así que quédate porque ya empezamos. ¿Alguna vez le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante? Y el Señor contestó: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser, con todas tus fuerzas. La respuesta del Señor Jesucristo nos hablaba acerca de algo en mi mente, algo en mi corazón y algo en todo mi ser, en todo mi cuerpo. En los videos anteriores, hablando acerca de esta temporada de servidores a prueba de todo, hemos hablado de lo que necesitamos para capacitarnos en nuestra mente, lo que deberíamos llevar en nuestro corazón, nuestros anhelos. Y en este video vamos a hablar de cómo utilizar nuestras fuerzas, de cómo utilizar de manera correcta nuestras manos. Y pensando en invertir de manera correcta todos nuestros esfuerzos, una de las cosas que deberíamos preguntarnos es: ¿cómo podríamos invertir nuestros esfuerzos de manera equivocada? Bueno, el primer punto sería tal vez si lo invirtiéramos en muchas cosas. ¿Saben? Hay muchas cosas que hacer en la sociedad, hay muchas cosas en las cuales invertir nuestro tiempo, pero todas esas cosas podían llegar a abrumarnos al punto de que no pudiéramos oír claramente qué es lo que Dios quiere. Para ilustrar esta historia, me acordaba de esta parte de la Biblia donde se encuentra el Señor Jesucristo con María y Marta, las hermanas de Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro, el que resucitó de los muertos, el que Jesucristo resucitó? Bueno, Marta y María eran muy cercanas a Jesús, igual que su hermano Lázaro. La Biblia los muestra como que cuando ellos pasaban por ahí solían quedarse con todos los discípulos. Por eso esta parte de la historia me parece bastante llamativa, porque cuando yo me imagino ese momento en el que María y Marta están esperando a Jesús y ¡ay, ahí viene el maestro! Abren la puerta, llega Jesús, ¡hola, maestro! Para ellos, Jesucristo tenía un significado grandísimo. Para ellos era el Hijo de Dios. ¿Te imaginas recibir al Hijo de Dios en tu casa? Bueno, Marta y María lo recibieron, pasen, con todos los discípulos. Imagínense en ese lugar, imagínense en esa cena, muy seguramente en la sala, muy relajados, una sala, pero una sala como para más de 12 personas, tal vez estarían en el piso de manera muy natural. ¿Qué harías tú? Yo creo que los más intelectuales se sentarían con un lapicero a escuchar, ¿qué será lo que Jesús quiere? Y tomarían apuntes. Pero resulta que la historia transcurre de esta forma. María se sienta a escuchar a Jesús y Marta se pone a hacer muchas cosas, está muy atareada, hay muchas cosas que Marta quiere hacer. ¿Saben? Pensando en esto yo decía, qué chévere sería saber qué fue lo que se habló en esa reunión. Oye, pero la Biblia muestra lo que más fue relevante en esa reunión fue lo que quedó en la mente de los discípulos y quedó escrito. Lo más relevante fue lo siguiente. Yo quiero que lo leamos directamente de la Escritura para que sepamos qué sucedió ahí en ese momento de ese encuentro con Jesús, Marta y María. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor escuchando lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María la ha escogido y nadie se la quitará. La respuesta de Jesús es muy importante. Marta, Marta, estás inquieta, preocupada por muchas cosas. Solo una cosa es importante. María la escogió y nadie se la quitará. Esto me trae a mí muchas preguntas.
Tal vez una de ellas es: ¿qué es eso que tomó María? ¿Qué fue eso que pudo encontrar María que no encontraba Marta? A veces las muchas cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día no nos permiten oír claramente la voz de Dios. Si estamos muy preocupados, muy ansiosos, no vamos a saber qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Al punto de que podríamos tener al mismo Señor Jesús en nuestra casa. Y las muchas preocupaciones no me dejarían entender qué es lo que Él quiere decirme en ese día en particular. Algo que extracto y puedo dejar claro de este versículo es que si yo quiero empezar a invertir mis manos en algo que realmente es importante, primero tengo que sentarme y oír a Jesús. Es lo primero que debería hacer, sentarme y oír a Jesús. Existirían muchísimos engaños para hacer que mis fuerzas, lo que yo invierta con mis manos, teniendo en cuenta que son mis manos las que se esfuerzan en el día a día, sea una buena inversión. Pero pienso que podríamos llegar a ser engañados de muchas formas. Uno de los principales engaños no sería exactamente el más evidente, todo lo contrario, sería muy sutil. Sería fácil invertir nuestra vida haciendo cosas malas, pero sería fácilmente identificable. Oye, en eso no debería invertir mis manos, en eso no debería invertir mi fuerza. Pero ¿qué tal si cambiáramos y invirtiéramos nuestra fuerza en lo que nosotros hacemos día a día que pensamos que no está mal? Como nuestro trabajo, como nuestro estudio, cosas que son normales en nuestras vidas y que nosotros las vemos en personas que son buenas, que nosotros podríamos mostrar como buenas. Tal vez si estas cosas como estudio, trabajo, mi propia familia, lo que yo creo que es bueno, empieza a quitarle el lugar a Dios, entonces esto sí que sería un engaño, porque yo estaría creyendo que estoy haciendo y esforzándome, poniendo mis manos en las cosas correctas cuando lo estoy haciendo de manera incorrecta. ¿Se acuerdan estas palabras de Jesucristo? No se preocupen por lo que van a comer y por lo que van a vestir. ¿No es acaso la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Se acuerdan esas palabras? El Señor Jesucristo les decía: ¿han visto los lirios del campo? ¿Cómo crecen y tienen una hermosura que ni aun Salomón, como en toda su gloria, pudo vestirse como uno de ellos? Si Dios hace eso con la hierba que hoy está y mañana es echado en el fuego, ¿no hará más con ustedes, hombres de poca fe? Les decía Jesús. También les refería, decía: mire, ¿se acuerdan de las aves de los cielos? Las aves de los cielos no tienen nidos, no tienen graneros, no tienen graneros. Las aves de los cielos no trabajan. Sin embargo, mi Padre las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y luego les da la enseñanza final. Así que primeramente, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oye, qué tremendo. Mira que el buscar la comida, el buscar qué vestir, puede ser algo bueno, pero cuando lo primero no es el reino de Dios y su justicia, esto desplaza a Dios. ¿Se acuerdan? Nadie puede servir a dos señores, porque terminará amando a uno y menospreciando a otro. Uno de los principales engaños podría ser que yo crea que estas cosas buenas que yo estoy haciendo sean la manera correcta de hacerlo. Pero la Escritura, el mismo Señor Jesucristo dice: primero el reino de Dios y su justicia. Quiero saber dónde invertir mis manos, dónde poner mis manos. Bueno, tiene que ser en el reino de Dios. Un principio que la Biblia nos deja claro es un versículo que me parece muy evidente y muy diciente, y me gustaría leérselos. Quien quiera servirme debe seguirme. Esto es sumamente importante, porque todo el que entiende que debe invertir su vida en el reino de Dios sabe que debe ser un siervo, pero un siervo necesita ser primero un seguidor. Todo el que sirve necesita saber cuál es el propósito detrás del por qué sirve. Muchas personas pueden servir de muchas formas, pero solamente el que tiene el propósito va a hacerlo de la manera correcta. ¿Cómo sé cuál es el propósito del servicio a Dios, de mi entrega al reino de los cielos, de buscar a Dios e invertir mi fuerza en ello? Bueno, la respuesta está en Jesús. ¿Cuál era el propósito de Jesús al momento de servir? ¿Saben? Jesús no vino a este mundo para ser servido, sino para entregar su vida por los demás. Él vino a servir y dijo que nosotros deberíamos ser igual que Él era un ejemplo para que nosotros siguiéramos. Pero ¿cuál era la razón detrás de su servicio? Él se preocupó por las viudas, por los huérfanos. Él siempre estuvo del lado de los pobres, ayudando a la gente. Él siempre estaba dispuesto a sanar y a cuidar a esa gente que los demás marginaban, como a los leprosos. Él estaba cerca de esa gente que la gente rechazaba.
Pero ¿cuál era el propósito de Jesús? El propósito era uno muy grande. Era reconciliar al mundo con Dios. Era reconciliarnos a nosotros como hombres con Dios. ¿Saben? Nuestro pecado ha hecho una división entre nosotros y Dios. Y tal vez tú no te des cuenta, pero no estás en amistad con Dios y Dios está enemistado contigo. ¿Te gustaría reconciliarte con Dios? Bueno, sería el primer paso para hacer una buena inversión de tus fuerzas. Lo primero sería que tendrías que entender ese propósito de reconciliación. Reconcíliate con Dios. ¿Cómo es la reconciliación de Jesucristo? Bueno, Él dice que era necesario que yo me arrepintiera y le entregara mi vida entera y de esta manera yo iba a poder tener ese perdón de pecados. Solamente Jesucristo me puede perdonar y solamente quien ha vivido realmente lo que es la reconciliación podría involucrar sus manos en ayudar a otras personas a reconciliarse con Dios. ¿Entiendes? Entonces es un buen momento para que le digas al Señor Jesús: Señor, he hecho cosas malas, me arrepiento y quiero entregarte mi vida. Si dejas que Dios te reconcilie, que Jesús te reconcilie con el Padre, entonces ya podrás entender cómo ejercer y ubicar tus manos en el lugar correcto, en un lugar donde el propósito es la reconciliación. Y este es el propósito detrás de todo seguidor de Cristo, que cuando quiere utilizar sus manos en el servicio, lo hace en pro del ministerio que Él mismo le dejó. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice que Él nos entregó a nosotros un ministerio, que es ese ministerio de la reconciliación. Esta es lo que nosotros debemos ejercer con nuestras manos, ayudar a otras personas a conectarse con Él. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Y cuál debería ser la manera práctica de ver esto? Bueno, Dios a todos nos dio diferentes dones. Algunos tienen dones para enseñar. Bueno, utilicémoslos en la enseñanza. Otros tienen dones para animar. Bueno, utilicémoslos para animar a otros. Otros tienen dones para, para amar, para cuidar, para estar cerca, para invitar. Si tú eres de esas personas que cuando invitas a alguien todo el mundo te sigue, hoy vamos para acá, pues invita a la gente para que pueda reconciliarse con Dios. ¿Saben? En resumen, si yo quiero saber el lugar donde yo debo ubicar mis fuerzas y mis manos, lo que tengo que tener en cuenta primero es si estoy escuchando a Jesús. Y después, si entiendo el propósito detrás del servicio. Y ese propósito está estrechamente conectado con lo que Jesucristo mismo me dejó. Y es ese propósito de la reconciliación. Ahora ya sabes que tienes dones y talentos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo debería ser el primer paso? Bueno, te voy a dar 2 claves, te voy a dar 2 puntos para que lo hagas. Y el primero de ellos es que busques un grupo para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué tal si buscas una iglesia local? Si estás en Bucaramanga, pues ven acá, nosotros estamos dispuestos a estudiar la palabra juntos. Tenemos grupos donde podemos estudiar la palabra juntos. Entonces, primero, busca un lugar donde tú puedas conectarte con el estudio de la palabra para que puedas entender cómo involucrar tus manos de manera correcta. Y lo segundo, busca un grupo donde puedas servir. La Biblia nos enseña lo siguiente: es mucho más provechoso el resultado del trabajo de 2 que de 1. Hay mucho más fruto trabajando en equipo que trabajando solos. Así que busca un equipo donde tú puedas poner tus dones al servicio de los demás y esto se va a poder potencializar, ¿vale? Teniendo en cuenta ese llamado que Dios nos hizo, avancemos en esto. Hemos terminado este video que está muy condensado, me gustaría quedarme más para hablar de muchas cosas, pero bueno, ahí estamos de manera presencial. Nosotros nos reunimos en Color Working en Cabecera, nos puede buscar por redes sociales, por Facebook, por Instagram y estaremos súper conectados, deseosos de seguir aprendiendo acerca de cómo ser seguidores de Jesús a prueba de todo y de seguir estudiando acerca de lo que Jesucristo nos enseña acerca de este tema. Nos vemos en el próximo video.